Y estar esta tarde con ustedes. Eh, eh, Vamos a hacer, digamos, tenemos una hora de exposición, después habrá preguntas para los que, posibles preguntas para quienes estén acá y quieran complementar la exposición. Vamos a hablar de la universidad en Argentina y en América Latina en una perspectiva comparada, en sus tendencias, sus problemas y sus desafíos, y un poco como propuesta final, digamos, vamos a plantear los deseos y las bases hacia una reforma, hacia una nueva reforma universitaria, porque vamos a empezar hablando de la reforma universitaria de 1918, que se acaba, hace 2 años, 3 años ya, se acaba de cumplir su centenario, ver un poco cuáles fueron los principales lineamientos de esta reforma de 1918, que como ustedes saben se desarrolló en la Universidad Nacional de Córdoba, ver un poco qué universidad tenemos. Yo diría, piénsenlo, la universidad que deberíamos haber tenido y la universidad que tenemos. Entonces ver un poco la evolución y la situación actual de la universidad en Argentina y en América Latina, la universidad que necesitamos, el hecho de tener que pensar una nueva agenda para la educación superior, y cerraremos con la propuesta de algunas políticas y estrategias que nos queden para el debate. La reforma universitaria de 1918 fue un importante signo político, académico y social de la universidad en América Latina y en el mundo. Se inicia en la Universidad Nacional de Córdoba en 1918 y se expande hacia la casi totalidad de América Latina. Es de alguna manera el sello identificador de la universidad democrática en América Latina. Digamos, desde ya, después vamos a ver, América Latina tiene situaciones muy diversas, algunas que no merecen el sello de universidad democrática. Los temas centrales que plantearon los estudiantes y los profesores que acompañaron a esos estudiantes en Córdoba en 1918, este movimiento reformista, fueron, en primer lugar, la autonomía de la universidad, ¿no es cierto? Que eso en general en Argentina, salvo los regímenes dictatoriales, las dictaduras militares, se mantuvo. El cogobierno plantearon ellos en su momento estudiantes, de docentes y estudiantes. Por supuesto, no incorporaron a los graduados, porque eran los graduados que había, eran los graduados de la Universidad Oligárquica. La incorporación de los graduados se da posteriormente. Cuestionaban ya en 1918 a la universidad como fábrica de exámenes y títulos profesionales. Yo a veces me pregunto, lo dejo a ustedes la respuesta, ¿este cuestionamiento todavía es válido o no? Eh, Planteaban la necesidad de la renovación pedagógica, la libertad de cátedra, en oposición a la designación arbitraria y a la herencia, la función social de la universidad, esto lo plantearon muy claramente, la solidaridad plantearon los estudiantes de hace un siglo con el pueblo y los trabajadores, la centralidad de los estudiantes, en general de los jóvenes, como destinatarios y protagonistas de la universidad, el compromiso de la universidad con el cambio social y la necesidad de superar las fronteras de la universidad. Estos, digamos, yo he hecho una supersíntesis de lo que fue la reforma en 1918, sobre lo cual hay mucho escrito, sobre todo ahora a partir de muchos libros escritos a partir del acontecimiento de su centenario. En Argentina, la vigencia de esta reforma universitaria y de la autonomía social ha estado vinculada, como recién lo decía, con los vaivenes políticos e institucionales del país. Ahora se registran casi 40 años, estamos por llegar a los 40 años, de gobiernos democráticos y por lo tanto de autonomía de las universidades. Tenemos situaciones muy diversas en otros países de América Latina, porque las políticas neoliberales han afectado fuertemente los principios básicos de la reforma universitaria. Déjenme decirles
que ya hacia fines de al principio de la década del 20 y durante la década del 20 la reforma universitaria llegó a varios países de América Latina y generalmente asociado con los movimientos democráticos. Llegó a Perú, llegó a México, llegó a Cuba, llegó a varios países de América Latina, pero siempre asociado con los movimientos democráticos. Por ejemplo, en Perú estuvo muy asociado con todo el movimiento de Haya de la Torre, ¿no es cierto? Que fue una de las expresiones más democráticas de América Latina décadas atrás. El error que a veces se ha cometido con la reforma universitaria era contrario al pensamiento de sus fundadores, de sus estudiantes, hicieron de la reforma universitaria una simplificación, una sacralización de la autonomía como un dogma invariable, como un fin en sí mismo. La autonomía es la manera en que la universidad puede trabajar para ser verdaderamente democrática. Y ahí no es cierto que yo considero, y al final vamos a retomar este tema, la necesidad de repensar la reforma universitaria con el sentido trascendente que, con que lo pensaron ese presente y ese futuro los estudiantes de Córdoba de 1918. Yo creo que el pensamiento de los estudiantes de Córdoba, les digo para si ustedes quieren leer más en profundidad la reforma universitaria, está todavía vigente casi totalmente y también lamentablemente después de más de un siglo parcialmente incumplido. Entonces, bueno, vamos a ver cómo ha ido, cómo ha sido la educación superior en la Argentina y en América Latina en este largo siglo desde 1918 hasta la fecha. Hasta los años 70, 80 aproximadamente, la universidad en América Latina y también en Argentina, por supuesto, era una universidad predominantemente estatal, con una fuerte autonomía tanto institucional como académica. Teníamos un modelo de universidad tomado de Francia y de España. Teníamos y tenemos, yo diría, todavía un modelo de universidad esencialmente napoleónico, centrado en facultades profesionales. Y hasta los 70-80 había una pequeña influencia de la educación superior norteamericana en algunos países, no por ejemplo en la Argentina, con una tímida aparición de nuevas instituciones unitarias, particularmente el college norteamericano. ¿Qué ha pasado desde fines de los 80 o desde la década del 90 hasta ahora? Con diferencias muy importantes según países, también aquí en la Argentina según distintas etapas. Las políticas neoliberales han ido reemplazando a las políticas de bienestar por concepciones de mercado. Esto es un tema que en Argentina todavía lo tenemos plenamente vigente, este debate, ¿no es cierto? Sí, y por eso en el campo universitario se han creado un alto número de instituciones unitarias que han creado, en primer lugar, una fuerte diversificación de la educación superior latinoamericana, mucho menos en Argentina, después lo vamos a explicar más detalladamente, una gran heterogeneidad de los niveles de calidad. Yo diría que en América Latina tenemos universidades como varias universidades nacionales y alguna privada argentina, que son equivalentes a las mejores del mundo, y tenemos también en América Latina, afortunadamente no en la Argentina, las peores universidades del mundo. Es decir, tenemos esta situación. En este momento se da en América Latina, menos en Argentina, un gran crecimiento del número de universidades privadas. Actualmente en América Latina las universidades privadas abarcan 2/3 de la matrícula. Esto promedio para América Latina. En Brasil, por ejemplo, en la universidad privada tiene el 85% de la matrícula. Por supuesto, en Cuba el 0%, porque Cuba no tiene universidades privadas. En Uruguay alrededor del 10-15%, en Argentina el 20%, en México alrededor del 40-45%. Y también hay tal influencia heterogénea de muy diversos y contradictorios modelos unitarios de países e instituciones, modelos del Banco Mundial,
del BID, de la UNESCO. Es decir, tenemos una situación altamente heterogénea en materia de universidad en América Latina. Pablo, por favor, los cuadros. Bueno, aquí quiero decirles, ya que mostró estos cuadros, que vamos a estar, que el PowerPoint que yo preparé para esta exposición, se los voy a enviar a las colegas organizadoras y después ellas podrán ponerlo a disposición de ustedes. Pero no prefiero ahora solo usarlo para ver los cuadros, nada más. Vamos a ver un poco de números. El número de universidades en América Latina. En 1950 eran solo 75, pasaron a ser 330, 450, 810, en el 2000, 3000. Actualmente, y no lo sabemos, son más de 4000. Pero como hay una cantidad de universidades que casi no son universidades, por ejemplo, solo México tiene 2600, Brasil tiene más de 3000, entonces sería mucho más de 4000. La verdad es que es muy difícil saber cuántas universidades tenemos en América Latina. El número de estudiantes pasó de 267.000 en 1950, luego 1.600.000, a casi 5 millones en 1980, a más de 7 millones en 1990, a 11.500.000 en el 2000, y a cerca de 18 millones en el 2015. Hay un último dato del 2017 que es contradictorio con esto, pero se lo muestro para ver cómo lo complejo y poco fundamentado de toda esta información disponible, que dice que teníamos alrededor de 30 millones de estudiantes en América Latina hace unos años atrás. O sea, que no sabemos cuántos estudiantes de educación superior unitarios tenemos en América Latina. La tasa de crecimiento anual de la matrícula, este es un dato muy importante, en la primera década de este ciclo creció el 6%. Les marco esto simplemente. Es mayor esta tasa que la tasa de crecimiento de la enseñanza media, lo cual debe preocuparnos, que crezca más la universidad que la enseñanza media. Todos estos temas yo se los dejo para que ustedes reflexionen, ¿no es cierto? Son preguntas, interrogantes que yo me voy planteando para que ustedes lo reflexionen. Yo creo que esto, más que nada, más que aceleraciones firmes, yo quiero dejarles a ustedes un mapa de reflexiones. Eh, pero por ejemplo, en esta primera década del siglo, el sector privado en América Latina creció el 8%. Todavía no, Y el sector no, público, no es oído, porque por alguien tiene último abierto el hay que ver micrófono. si se puede todavía. Alguien tiene abierto el micrófono, le pido que lo manejen. Decía, el 6% fue el promedio global para América Latina, el 8% en el sector privado y 2,5% solo en el sector público, con lo cual hubo un fuerte proceso de privatización de la educación superior en América Latina. Entre 2010 y 2020 sigue prevaleciendo la aceleración del sector privado, aunque aquí el crecimiento fue menor, el 3,8%. La tasa bruta de escolarización terciaria. Tenemos que hablar de tasa bruta porque la tasa neta solo puede salir de los censos, ¿no es cierto? De los censos nacionales. La tasa bruta pasó del 2%, estos son datos del Banco Mundial, en 1950 a alrededor del 44% en el 2017. La tasa neta, que es la que mide población universitaria de determinada edad con la población de esa misma edad, según datos censales, es mucho menor, el 20%, pero la tasa total es alrededor del 45%. La tasa mundial bruta de escolarización
es del 35%, y en los países desarrollados es del 75%. Nosotros estaríamos alrededor del 45%. Es decir, para que tengan una idea aproximada. Igual en el PowerPoint, y ahí verán ustedes, les dejo la indicación para dónde pueden, el índice, donde pueden buscar información más detallada si les interesa. En la Argentina, vamos a ver rápidamente, universidades institutos universitarios, ustedes saben que son lo mismo según la ley de educación superior, universidades e institutos universitarios. Teníamos en el 2000 42 instituciones públicas y 52 privadas. Como en las décadas, dos últimas décadas se han creado un alto número de universidades públicas, ahora tenemos 66 públicas y 63 privadas, es decir, tenemos tres más universidades públicas. Cantidad de estudiantes en la educación superior argentina, en el año 2000 teníamos alrededor de 1.300.000. En el 2017 no el doble, pero alrededor de 2.100.000, con alrededor de 190.000 estudiantes de posgrado. Un dato muy importante. El crecimiento de la matrícula ha sido en este siglo del orden del 44%. La tasa bruta de escolarización en el 2000, educación superior en Argentina, fue del 35% y la del 2017 del 55%, o sea, menor desde ya la bruta que la neta. Los docentes en instituciones unitarias argentinas eran alrededor de 115.000 en el 2000, 183.000 en el 2017 y aproximadamente 50.000 funcionarios no docentes. También les dejo la base para tener información detallada universitaria. Bueno, esto es para presentarnos, para presentar un poco la información cuantitativa. Vamos a ver ahora algunos aspectos más de notas sobre la educación superior en América Latina. Esto que vimos muestra un crecimiento inorgánico del número de universidades y de estudiantes en América Latina, con una fuerte diversificación, segmentación y heterogeneidad de los niveles de calidad. Les decía que en América Latina tenemos universidades equivalentes a las mejores del mundo y universidades que verdaderamente son las peores del mundo. Tenemos lamentablemente una escasa articulación en Argentina y en otros países entre la educación superior universitaria y la no universitaria. Esto a pesar de que la ley de educación superior ha hecho un esfuerzo sancionada en el 2000, en el 1996 para la articulación entre las dos ramas, es poco lo que se ha avanzado un poco nada más. Y también hay falta de articulación entre la educación universitaria con el resto del sistema educativo. Tenemos, yo diría, a veces una situación de cierto aislamiento de las universidades, una escasa articulación con la sociedad, con el trabajo, con la producción, y una fuerte rigidez en los diseños curriculares. Hay falta de flexibilidad, de actualización y cambio, y sobre todo de innovación en los diseños curriculares, y poca participación social en el desarrollo de la educación superior. Tenemos políticas y estrategias, lamentablemente, muchas veces sin programas y proyectos. Y las políticas que no tienen programas y proyectos no se pueden ejecutar, ¿no es cierto? No son ejecutables, son buenos deseos. Y también otro serio problema que tenemos en América Latina y también en Argentina es el escaso gasto público para investigación. Todos estos días se está discutiendo este tema en relación con las primarias del próximo domingo y en Argentina, pero esto es solo una situación no solo argentina, sino de toda América Latina. Un escaso gasto público para investigación afectando las capacidades nacionales de producción científica. En general, el promedio para América Latina es el 0,5% del PBI para investigación científica. Los países desarrollados
tienen alrededor de entre el 2 y el 3% de su PBI, y su PBI es mucho más grande, mucho más gordito, como yo digo en broma, que el de nuestros países. Por lo tanto, el esfuerzo de investigación científica que se hace en el resto del mundo, en el mundo desarrollado, en el mundo del norte, es mucho mayor que se hace en América Latina. Algunos países habían superado el 0,5% durante la anterior década. Uno de ellos fue la Argentina, que había llegado al 0,6, 0,7, Chile también al 0,7, Brasil había llegado al 1% en algún momento de la década pasada, pero también por las políticas nacionales de estos tres países que lo habían superado, Chile, Argentina y Brasil, ahora ha bajado el porcentaje dedicado a la investigación científica. Tenemos modelos académicos, los modelos de gestión y de revisión académica muy tradicionales. Tenemos una limitada profesionalidad y una escasa tecnificación. Yo siempre digo, las universidades forman a los profesionales en gestión, en administración, en información, para todo el país, y no los usan muchas veces para su propia gestión. Tenemos estructuras aéreas muy rígidas, y sobre todo lo que es preocupante, aunque esto ha ido mejorando, aunque no mucho en la última década, tenemos escasez de estudios e investigaciones y reflexión sobre la educación superior. Esto yo lo noto mucho, yo trabajo con toda esa bibliografía permanentemente, que nos faltan, hay una cantidad de temas en la universidad argentina y también latinoamericana que no están investigados y estudiados. ¿Cuáles son algunos de los desafíos para la educación superior en América Latina? Vamos a hablar de desafíos políticos, sociales y académicos. Los desafíos políticos. Los desafíos políticos de la Universidad de América Latina se refieren más que nada a su gobernabilidad democrática. En primer lugar, los contextos distribuidos en América Latina son procesos, como ustedes lo saben muy bien, complejos, en donde hay tendencias hacia el mejoramiento de la gobernabilidad en muchos países, y en otros países situaciones en donde la gobernabilidad está en discusión. Tenemos situaciones de transición y de consolidación gradual de la democracia nosotros mismos. Después de la dictadura, después de 30 años de terminada la dictadura, todavía tenemos situaciones de consolidación gradual de nuestra democracia, y todo eso lo estamos viviendo en forma permanente y ahora en época preeleccionaria de una manera más fuerte. Y nos afectan fuertemente en América Latina los impactos de la globalización, de la internacionalización de las decisiones económicas, de la imposición de economías de mercado, de las crisis de las economías nacionales. Ahora, la crisis en todo el mundo y también en América Latina, el impacto actual de la crisis por el COVID. ¿No es cierto? O sea, digamos, todo esto está afectando. Por eso tenemos situaciones críticas en América Latina y en Argentina de pobreza, de exclusión social y de marginalidad. Y esto también, digamos, son temas que afectan la gobernabilidad democrática. ¿Qué es necesario para la gobernabilidad democrática en la educación superior? Primero, una pertinencia político-institucional de la educación. La gobernabilidad democrática requiere mejor gobernabilidad de la educación superior en términos de legitimidad, eficiencia y participación. La legitimidad exige procesos de concertación de las políticas con planes y programas estratégicos, teniendo en cuenta escenarios de largo plazo y de futuro, con contenidos pertinentes y de calidad, y con prioridades y metas con equidad social y financiamiento disponible. La eficiencia exige respuestas satisfactorias a las necesidades sociales, buena gestión de los procesos, profesionalización de los docentes y de los no docentes, y sobre todo evaluación de resultados y de impacto. Y también exige la participación, requiere mayor protagonismo de la sociedad organizada en las políticas de educación y en la conducción de las instituciones. Todo esto lleva, todos estos debates políticos, a la necesidad
todos estos desafíos políticos llevan a la necesidad de debates para que en cada universidad y en el país en su conjunto y en el conjunto de América Latina discutamos sobre la gobernabilidad para fortalecer la pertenencia política e institucional de educación superior. Yo tengo varios trabajos sobre el tema de gobernabilidad y gobernanza de la educación superior, artículos publicados en distintas revistas y libros. Si alguno está interesado en esto, nos lo piden y con mucho gusto se los hacemos llegar porque el tiempo no nos da para un desarrollo más detallado. Pero es un tema que yo he estudiado e investigado con cierto detenimiento. Los desafíos sociales en América Latina, en primer lugar, el gran desafío es tener una nueva relación entre la educación superior, la universidad, con la sociedad. El desafío de la educación, en particular la superior, debe ser un ámbito de creatividad e innovación para la sociedad y para sí mismo. O sea que la educación superior debe ser incentivador de esa creatividad y de esa innovación necesaria para todo, para nuestra sociedad, pero también para nuestras universidades. Tenemos, podemos mencionar tres ejes para el cambio: una educación superior para la reflexión en la acción. Es decir, mientras funcionamos, mientras enseñamos, mientras investigamos, mientras gobernamos, reflexionar en nuestra acción. Educación superior para la diversificación, para atender situaciones muy diversas. Educación superior para la flexibilidad. Tenemos que tener estructuras y gestión de nuestras universidades, de los sistemas educativos, mucho más flexibles y no una rigidez que nos hace muy difícil de poder generar innovaciones. Es decir, tenemos que tener una educación superior para la innovación, eso es lo fundamental, con una vigorosa capacidad de creación y cambio. Nosotros tenemos un libro publicado sobre este tema, sobre la innovación en la Universidad Argentina. Para eso estudiamos primero toda la universidad en su conjunto, después algunos casos innovadores. Si alguno está interesado en esa investigación y en ese libro, con mucho gusto nos lo piden y con mucho gusto se lo vamos a enviar. Es la innovación en la Universidad Argentina. Los desafíos sociales en América Latina para la universidad. El fundamental es la educación superior y la democratización de la sociedad, ¿no es cierto? La educación superior y la educación en general debe contribuir efectivamente a una mayor democratización de la sociedad con estrategias para superar las inequidades sociales y los procesos de pobreza y marginalidad. Ahora es muy grave y lo hemos también sentido ahora durante el periodo del COVID-19, ¿no es cierto? El peligro de los marginales de la nueva sociedad digital. Antes, en etapas anteriores, para quienes quedaban marginados de la educación, podían retomar el ritmo, alcanzar el tren a través de procesos complementarios como por ejemplo los planes de alfabetización y otros mecanismos de emergencia. Ahora, frente a la nueva complejidad de la educación, de la sociedad y del mundo del conocimiento, esto es casi imposible. O sea, que el que pierde el tren lo pierde lamentablemente casi definitivamente, o tiene que ser un esfuerzo muy grande para alcanzarlo. Esto es algo que nos debe tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta el peligro de lo que llamamos marginales de la nueva sociedad digital. Y lo vimos ahora con el COVID-19, cuando muchas, sobre todo en los niveles básicos, primaria y media, se dieron por medios marginales que importantes sectores de la población, chicos y jóvenes, no pudieron atender por falta de equipamiento, por falta de, digamos, de las posibilidades reales, la educación que no se dictaba presencialmente. La evolución de la educación, en especial la educación superior en América Latina, en las últimas décadas ha incrementado, esto lo digo para el debate. Ahí yo digo siempre a mis alumnos cuando hablo de esto, que es una afirmación para que me la debatan, para discutirlo, porque lo que necesitamos es un debate. Yo digo que la educación
educación superior en particular, en América Latina, en las últimas décadas, ha incrementado su carácter elitista. Y yo sostengo que muchas veces le hacemos fraude a los estudiantes de menor nivel social. Todo esto es un tema en donde hay bastante investigación y requiere debates en mayor profundidad. En Argentina, que casi exclusivamente en Argentina, en toda América Latina, salvo alguna excepción como Cuba y algún otro país más, tenemos ingreso libre a la universidad pública. Se queda alrededor del 50-60% de los ingresantes entre el primero y segundo año. O sea, tenemos una gran cantidad de jóvenes que ingresan a la universidad, porque tenemos afortunadamente universidad abierta al ingreso, sin mayores restricciones, y sin embargo se quedan entre el primer año y el segundo, y no de inmediato, sino luego de estar varios años en la universidad. Nosotros tenemos un libro sobre el tema de la democratización de la educación superior de varios autores, entre ellos una colega profesora de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Ciencias Sociales, y digamos, y si alguno está interesado en recibir el libro, que está editado y tiene su versión eh, para hacérselo llegar, con mucho gusto se los hacemos llegar. Es democratización de la educación superior en Argentina y en América Latina. Entonces, tenemos que asumir una estrategia de educación superior para todos, con acceso universal. Para ello tenemos que encarar los problemas de inequidad y establecer fuertes y significativas políticas compensatorias. Esto es fundamental. Esto es un tema que yo debato mucho con mis colegas de la universidad. Y también tenemos que ayudar a los niveles anteriores de la educación básica, es decir, sobre todo la enseñanza media, a mejorar para que nos lleguen mejores graduados de la enseñanza media. Es decir, ahora es fácil en mucho periodismo de fácil impacto hablar de lo mal que están formados los chicos en enseñanza media. Es cierto, tienen muchos problemas de formación, pero ese es un tema de importancia nacional. Tenemos que tomarlo y asumirlo con mucha preocupación. Y nosotros desde la universidad debemos ayudar a los ministerios nacionales y provinciales a mejorar la educación media. Tenemos que, sobre el tema de enseñanza media y estos temas, hay varios libros e investigaciones publicadas, entre uno de ellos la tesis doctoral de mi colega Pablo García, que me está apoyando y que está editado en una editorial de la ciudad de Rosario. Por lo tanto, digamos, es muy vecina a ustedes. Así que tenemos que encarar estos problemas de inequidad y establecer fuertes políticas. Tenemos que ir hacia nuevos modelos institucionales y sobre todo pedagógicos para las universidades, superando un modelo burocrático tradicional que muchas veces predomina. Vamos a los desafíos académicos. Voy a mirar mi hora bueno, tengo que apurarme un poco. Los desafíos de la sociedad del conocimiento y de la tecnología, lo cual ahora en estos últimos 2 años se ha visto de alguna manera resaltada. No es porque antes no existiese, sino porque ahora tuvimos que utilizarla directamente. Estamos viviendo la tercera revolución en cuanto al acceso al conocimiento, el tema del Internet, de la web y de las nuevas tecnologías. La primera revolución fue la imprenta, allá en los años 1400, 1500. La segunda revolución fue la masificación del libro y la tercera es esta, la de las nuevas tecnologías. Esto nos plantea nuevos contextos y nuevos desafíos para toda la educación en general y para la universidad en particular, con renovados criterios de pertinencia académica y de competencias requeridas. Tenemos que ir tenemos que ir a procesos de formación continua y permanente, con nuevos mecanismos de integración
de la sociedad, con la sociedad y con el conocimiento. Necesitamos políticas consensuadas del conocimiento. Esto es fundamental, ¿no es cierto? El conocimiento es la base para el desarrollo futuro, para el futuro. Ahora vamos a ver algunos trabajos sobre el tema de los desafíos académicos. La base para la educación en el mundo actual es la formación de personas innovadoras y emprendedoras. Necesitamos nuevas modalidades de gobierno, de organización, de gestión, de enseñanza-aprendizaje, de utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación y sobre todo de relación con la sociedad. Hay un estudio hecho en Europa por dos colegas amigos, que está publicado además en un libro que yo también dirigí o edité, que es un estudio comparativo en Europa sobre gobernanza unitaria y emprendedurismo, un estudio empírico. Los colegas fueron José Ginés Mora y María José Vieira, y se realizó en una muestra de 27 universidades de Finlandia, Suecia, España, Reino Unido, Polonia, Rusia, Moldavia, muy diferentes en sí en cuanto a gobierno, organización y gestión. Y sacaron muy interesantes conclusiones sobre la relación entre estos aspectos y las condiciones facilitadoras del emprendedurismo. La pregunta que se planteaban es, ¿se puede predecir el carácter emprendedor de una institución? Bueno, si alguno está interesado en este artículo, en la base está el título del libro en que está publicado, que yo, bajo mi edición, que se llama Universidad, Sociedad e Innovación, una perspectiva internacional. Bueno, y ahora tratemos de avanzar más hacia el final. En América Latina tenemos, y a nivel mundial, un organismo como la UNESCO, que es la generadora del pensamiento democrático, moderno, eh, para, frente a otros pensamientos no siempre tan democráticos como de otros regímenes internacionales. Yo me considero, si alguien lee mi currículum, yo hice mi maestría hace ya 50 años casi o algo por el estilo, sí, más de 50 años, y yo fui mi doctor en Chile con una beca de la UNESCO. Así que imagínense ustedes cuánto le debo a la UNESCO. He trabajado mucho y dirijo actualmente una revista, después voy a hablar de eso, de la UNESCO para América Latina. Entonces, la UNESCO ha organizado conferencias regionales de educación superior y conferencias mundiales, que según otro querido colega centroamericano, nicaragüense, Carlos Tunerman, que ha sido como la estrella sobre educación superior en América Central, según Tunerman, estos congresos constituyen una brújula orientadora y una carta de navegación para la educación superior en América Latina y el Caribe. Y yo destaco, no voy a leerlos todos ahora, se los dejo para la lectura de ustedes cuando reciban el PowerPoint, por razones de tiempo. Pero los conceptos básicos, yo detecté como 20, 25 conceptos básicos que salen de estas declaraciones. La educación superior, la universidad en América Latina, como bien público, como derecho humano, como derecho social, con pertinencia, con relevancia, siendo intercultural, con perspectiva de género, con responsabilidad social, con equidad, con autonomía, con calidad, con innovación, con ciudadanía democrática, con participación, con gobernabilidad, con consensos, con educación permanente, con convergencia nacional y regional, y con internacionalización, con libertad académica, vinculada a la sociedad del conocimiento, con utilización de las nuevas tecnologías, con movilidad académica, articulada con los otros niveles de enseñanza, articulada con la ciencia y la tecnología, hacia nuevos modelos de educación superior, mayores recursos financieros y, por supuesto, desarrollo sostenible. Estos conceptos no los acabo de inventar yo, surgen de las declaraciones de las conferencias mundiales y de las conferencias regionales de educación superior. Lo único que yo hice fue extraerlo para darles mayor significación. Pero estos conceptos, ya algunos de ellos vienen de fines de la década del 90.
que se hizo una conferencia regional y mundial de educación superior. Luego de la primera década de este siglo, y luego en 2018 se hizo la conferencia regional para América Latina en Córdoba en ocasión del segundo centenario de la reforma universitaria, y el año que viene se hace la conferencia mundial. Todos estos conceptos están ya como hace 3 décadas planteados. Lo que tenemos que hacer es implementarlos a través de políticas, de estrategias y de programas nacionales y también de programas regionales. Bueno, ya para ir finalizando y abrir en el tiempo que me había comprometido, alrededor de unas 50 minutos y una hora de exposición, tenemos que ir, para cerrar mi exposición, algunos conceptos que yo llamo hacia la construcción de la nueva universidad en América Latina. En primer lugar, asumir una perspectiva de largo plazo. Debemos pensar la universidad no en lo inmediato, no en esta década solo, sino que debemos pensarla a 15, 20, 25, 30 años. Pues necesitamos construir una visión compartida del futuro de la educación superior, regional y nacional. Además, la formación de los jóvenes debe ser ya, pero tener un sentido de futuro. Debemos establecer la democratización y el desarrollo pleno de la sociedad. No podemos tener una democracia democrática si no tenemos una sociedad democrática. Es decir, una sociedad en donde todos sus miembros tengan una sensación de democratización, de acceso a todos los bienes y de acceso a la educación. Necesitamos una universidad en el marco de una sociedad democrática, una sociedad democrática en el marco de una sociedad democrática. Entonces, establecer la democratización y el desarrollo pleno de la sociedad como objetivos de las decisiones y cambios que se busquen y como condición de pertinencia de las políticas que se adopten. Es decir, cuando estemos pensando la nueva universidad, tenemos que estar pensando la nueva sociedad, la sociedad democrática, justa e integrada. Y tenemos que recuperar las políticas y la planificación estratégica. No basta con meras declaraciones, debemos pensar políticas y planes estratégicos como herramienta de construcción de acuerdos y de participación de los diferentes sectores involucrados, los gobiernos, los docentes, los estudiantes, los empresarios, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, los consejos de rectores, etc. Es un conjunto, y a esto podemos agregar muchos otros actores, para definir los ejes de desarrollo de la educación superior, así como los tiempos y los recursos para hacerlo. Es decir, estos consensos, estas estrategias de construcción colectiva son herramientas de viabilidad. No podemos construir una nueva universidad sin asegurarse las condiciones de viabilidad. Bueno, ya para ir cerrando, señalar que las universidades en particular tienen lamentablemente deudas importantes en relación con los requerimientos de nuestras sociedades. Todas las organizaciones, digamos, y todas las universidades tienen deudas con la sociedad. Los postulados del movimiento reformista de Córdoba de 1918 están todavía parcialmente incumplidos. Yo los mencioné al comienzo. Si ustedes los comparan con la universidad actual, se dan cuenta que muchos de esos eh, eh, objetivos, criterios están incumplidos. Pero todavía son ámbitos donde todavía resulta fundamental que aparezcan nuevos procesos innovadores. No podemos ir un siglo atrás, no podemos solo repetir lo mucho que dijeron los estudiantes de Córdoba de 1918. Debemos pensar y con sentido de futuro. Por eso yo creo que el mejor homenaje a más de un siglo del movimiento de 1918 es debatir una nueva reforma universitaria para este siglo XXI, basándose en el espíritu democrático de la del 18, pero pensándolo en el marco de los requerimientos actuales y futuros. Es necesaria una universidad abierta a las necesidades que la sociedad le plantea,
que sea flexible en su funcionamiento para dar nuevas e innovadoras respuestas al mundo contemporáneo y que incorporen concepciones y prácticas de nuevas pedagogías, entre ellas todas las pedagogías vinculadas con las tecnologías de información y comunicación, que cada vez son más imprescindibles para mejorar la producción y la difusión de estos nuevos conocimientos. Necesitamos, por lo tanto, una nueva e innovadora reforma universitaria para dar respuesta a los problemas actuales de las sociedades, pero también pensando no solo en los problemas actuales, sino fundamentalmente en el futuro. Las estrategias de innovación política, institucional y pedagógica deben pensarse a largo plazo, a 20, 25 años, de manera de atender lo inmediato en el contexto actual en donde para la universidad el futuro es hoy, porque los jóvenes que serán todavía jóvenes dentro de 30, 25, 30, 35 años, son los jóvenes que están actualmente en nuestra universidad. Bueno, establecer, para cerrar, entonces la innovación y la transformación como criterios centrales de cambio y mejora. Si no innovamos, si no transformamos, no vamos a poder hacer ese... Se hace necesario transitar de una cultura de la evaluación hacia una cultura institucional de gestión innovadora, responsable, autónoma, pertinente y eficiente. Bueno, con esto yo cierro ya a una hora aproximadamente del inicio de mi exposición, las ideas centrales. Muchas de estas, casi todas ellas están en el PowerPoint que les vamos a enviar para que ustedes puedan reflexionar sobre ellas y pensar. También están citadas bibliografía, también, pero digamos, sobre todos estos temas tenemos bibliografía propia y de otros colegas que les ofrecemos abiertamente para que a través del ámbito organizativo de la Secretaría de Formación de la Facultad de Humanidades de Rosario puedan solicitárnosla. Ahora quedo a disposición de ustedes, no sé, Norma y Soledad, cómo quieren organizar un intercambio de ideas. Muchas gracias a ustedes. Está silenciada, Norma. Sí, sí. Muchísimas gracias, Norberto. Un placer realmente escucharte. Y antes de dar lugar a las preguntas, a ver si las levantamos del chat o directamente preguntan cada uno de los participantes, quiero hacerte llegar las disculpas de nuestro decano, que tuvo que comprometerse a último momento con otra reunión. Bueno, y dejarte un saludo inmenso de parte de Alejandro Vila, nuestro decano. Sí, por supuesto, darle un saludo afectuoso. Hace tiempo que no estoy por la facultad. Ojalá cuando volvamos al mundo normal podamos visitarlos en Rosario, ¿no es cierto? Y disfrutar de Rosario, mi papá era santafesino, así que yo tengo por la provincia de Santa Fe y por la ciudad de Rosario. Incluso le hacía bromas, le cuento, no quiero, cuando yo era joven y estaba mi papá, yo visitaba muy permanentemente las ciudades de Santa Fe y Rosario. Y yo le hacía broma, le decía, mira, Rosario es la gran ciudad, Santa Fe es un pueblito, ahora cambié con mucho, Santa Fe también es una gran ciudad, ¿no es cierto? Pero le hacía bromas a mi papá, nacido en la ciudad de Santa Fe, así que tengo un profundo afecto por la provincia y por sus dos universidades, la Universidad del Litoral y la Universidad de Rosario. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Te invitamos a visitar la ciudad y a visitar el frente de nuestra facultad, que ha sido remodelado, recuperado, realmente una maravilla. Así que te esperamos para darte el abrazo de verdad, en vivo y en directo. Bueno, esperemos que la pandemia lo permita. La pandemia lo permita. A disposición de ustedes. A ver, las preguntas, no sé, ¿hay preguntas en el chat, Sole, o alguien quiere levantar la mano y hacer pregunta de los participantes? Está aprovecharlo que está Norberto con nosotros para esas preguntas. Por ahora establecen placer y agradecimiento. Están saludando. Pero también vengan críticas. Norberto, sí. Yo una pregunta, a ver, si nadie pregunta, a mí me quedaron varias cosas dando vuelta, pero una de ellas cuando vos hablás de los grandes temas no investigados dentro de la educación superior en Argentina y en América Latina en general. A ver, ¿cuál de esos ejes
digamos, son los menos trabajados, los menos explorados? Bueno, uno de los problemas es que no está suficientemente estudiado. Hay varias investigaciones, incluso de el libro que publicamos con trabajo de varios investigadores sobre el tema de la democratización universitaria, pero es un tema en donde tenemos que preocuparnos cómo el 50-60% de los jóvenes que ingresan a la universidad pública, abierta, democrática, se quedan entre el primero y el segundo año. Este es uno de los temas que tenemos que estudiarlo no solo a nivel nacional, sino en cada institución y en cada facultad, ¿no es cierto? Este es un tema que merece ser realmente profundizado. Indagado. Le ponemos a disposición de ustedes las investigaciones que nosotros y otros colegas han hecho, porque el tema de la democratización es uno de los temas que a nosotros lo hemos puesto como una gran prioridad. Otro tema es el tema de la innovación. Es decir, nuestras universidades tienen la estructura académica, pedagógica, institucional desde hace décadas. Tenemos mucho producción teórica sobre las nuevas pedagogías, pero poca desarrollo de esas nuevas pedagogías en el campo efectivo de la enseñanza universitaria y de ya la enseñanza en otros niveles de enseñanza. Debemos, y para eso es fundamental poner en marcha procesos innovadores en cuanto a la atención de los sectores sociales, en cuanto a las metodologías de enseñanza, en cuanto a la atención de los sectores marginales y en algunas zonas del país los sectores que provienen de la cultura propia. Hay sobre eso algunos trabajos hechos. Es decir, tenemos alguna investigación, pero nos falta todavía mucha más investigación. Yo digo, no sé si lo dije recién, si lo vuelvo a repetir, disculpen, que nuestras universidades que investigan sobre todo el país y sobre todos los temas, investigan poco sobre sí mismos. Entonces, totalmente de acuerdo. esa es una de las cosas que quiero plantear con mucha claridad. Desde ya a disposición de ustedes para acercarles la poca o mucha bibliografía que hay sobre cada tema. Nosotros tenemos un doctorado en educación superior y ahí, bueno, tenemos también una producción bastante importante de investigación. Gracias, Norberto. ¿Cuál es el libro de Pablo, Norberto o Pablo? ¿Cuál es el libro de Pablo que publicaron en Rosario? A ver, Pablo, tenés la palabra vos, mostralo. Ahí abro mi micrófono. Homo Sapiens lo publicó, se llama Un viaje por las escuelas secundarias de América Latina. Latinoamérica. Muy bueno. Y lo publicó una editorial que en Rosario y en el país es muy importante para estos temas académicos, que es Homo Sapiens. Sí, totalmente, sí. Gracias, Pablo. ¿No hay ninguna pregunta más? ¿No hay nadie? No, la gente de todos agradecimientos. Bien. Sí, bueno, yo... Críticas no hay, Alejandra Sacón está queriendo preguntar. Sí, yo quiero preguntar. A ver, María Alejandra. Alejandra, adelante. Sí, la gestión universitaria, yo es uno de los temas que más he trabajado, tengo varias publicaciones, quizás si te interesa, a través te podemos mandar alguna de esos artículos míos sobre el tema de la gestión universitaria en Argentina y en América Latina. Realmente, y tenemos un congreso ahora que lo íbamos a organizar nosotros sobre la gestión universitaria en América Latina y que como va a ser a distancia, lo va a hacer la Universidad de Santa Catarina en Brasil, pero nosotros co-organizamos, va a ser a fines de noviembre ese congreso sobre la gestión, y es el congreso número 20 sobre la gestión universitaria, así que
digamos, congreso hemos tenido mucho, lo que necesitamos es que haya realmente una nueva gestión, un nuevo diseño de la gestión universitaria. Y para eso tienen que estar pensando, yo lo dije 2 o 3 veces y vuelvo a insistir, el tema de trabajar con la sociedad. Si la universidad debe abrirse a la sociedad y trabajar con la sociedad. Algunos lo hacen muy bien, hay innovaciones muy interesantes al respecto. Eso se llamó en el pasado extensión universitaria, pero en realidad, digamos, ahora es realmente un trabajo conjunto entre unidad y sociedad. Hay algunas experiencias interesantes, no solo en la Argentina, sino en América Latina, pero básicamente, y eso lo plantearon los chicos de Córdoba hace un siglo, o sea, no estoy diciendo nada nuevo, estoy repitiendo lo que dijeron los estudiantes de Córdoba en 1918, trabajar con la sociedad. Gracias. Realmente muchísimas gracias. Silvia, ¿quiere hablar? Silvia. Sí, una pregunta. Primero, agradecerle, la verdad que un placer, decirle que es joven, no es que cuando yo era joven, ¿sí? ¿Sí? Y después hacerle una pregunta ¿cómo pensamos? O sea, siempre decía que por ahí pensar, es necesario pensar a largo plazo, esto a nivel político, institucional y pedagógico. Bueno, ¿cómo en este momento de coyuntura, de respuestas inmediatas, de aceleración constante, cómo pensar, por dónde comenzamos a pensar institucionalmente, ¿sí? O políticamente o pedagógicamente a largo plazo? No sé si me explico. Bueno, ahí me debía hacer yo hace ya alrededor de 15 años publiqué un artículo que era hacia la creación de un espacio latinoamericano de educación superior, para que pudiéramos en conjunto, en toda América Latina, trabajar juntos. Yo tuve la posibilidad, yo estoy muy agradecido a mi profesión porque me permitió trabajar en todos los países de América Latina y en todos los países, en todas las provincias argentinas, ¿no es cierto? Es decir, realmente me permitió conocer América Latina y conocer mi país, en mi profesión, y estoy muy agradecido a eso. Y he trabajado en las universidades de toda América Latina. Europa creó un espacio europeo de educación superior a fines del siglo anterior, principios de este siglo, que lo llamó el Espacio Europeo de Educación Superior, y lo llaman proceso de Bolonia, y está implementado en 49 países europeos. Fueron primero 29, ahora son 49. Yo en ese momento escribí un artículo que después reiteré en otros, en todas estas 2 décadas, sobre la necesidad de crear un espacio común de educación superior. Y el otro día tuve un panel con la UNAM de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad más importante de México y una de las 2 o 3 más importantes de América Latina, porque una ley universitaria mexicana sancionada este año establece para México la creación del espacio común de educación superior. Entonces me llamaron los colegas de México para discutir cómo podría plantearse ese espacio para México y también para el resto de América Latina. O sea que tenemos que trabajar juntos en el país y ese espacio no se puede crear, tiene que contar con todo el sistema universitario, pero no puede ser solo con las universidades, tiene que ser con la sociedad, con ya lo dije ahora, con los sectores del trabajo, con los sectores de la producción, con todos los sectores sociales importantes y productivos para que el proyecto de futuro sea un proyecto consensuado. Ya no será posible una nueva reforma universitaria que se establezca como fue la anterior desde una universidad, la Nacional de Córdoba. Tendrá que ser una nueva universidad para para la Argentina y para América Latina. Por eso yo vengo proponiendo desde hace 15 años, ya 20, en la creación de ese espacio latinoamericano de educación superior. Pero mientras tanto pensemos, y el ejemplo mexicano del cual me acabo de enterar, me enteré la semana pasada, por la ley nueva de este año, crea en la ley la necesidad de ese espacio
de educación superior. Apenas reciba la ley, que los colegas mexicanos quedaron en enviarme, voy a difundirlo y voy a mandarlo a nuestros rectores y al Consejo, al CIN y al CRUP, para que lo pensemos en conjunto. Pero construir el futuro es una construcción colectiva y social. No sé si Silvia es tu nombre, ¿no es cierto? Sí, Silvia. Si eso responde a tu inquietud. Gracias, Silvia. No, gracias Sí, a vos. un gusto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Un comentario, no sé si pregunta, pero algo que me quedó picando por ahí de esta cuestión y también críticas, ¿eh? De esta cuestión que mencionaba dentro de la democratización y la vinculación entre la universidad o un nivel superior con los niveles obligatorios del sistema educativo. Por ahí algo que me quedo pensando es que muchas veces se intenta atacar los problemas del sistema educativo por el medio, vamos a la secundaria, reformemos lo que pasa en la secundaria y nos vamos a los extremos. Pienso arrancar desde el nivel inicial, desde la formación docente, por ejemplo, que quizá tiene que ver con esto, no sé si tiene que ver, pero se me ocurre con esto que estamos planteando, de que la falta de poner la mirada en lo que hacemos en la formación, digo, o sea, la universidad no se mira a sí mismo, y no sé si es algo, pero quizás sí, que desde los organismos centrales en las provincias está más aceitado en el nivel superior no universitario, la formación docente, pienso, hay otros procesos de vinculación en la coformación con las escuelas asociadas y demás, y la universidad como que está más hacia adentro, pensando en otras cuestiones, que en la investigación y poco en la enseñanza, digo. No sé si tiene que ver con esto, es algo que se me ocurre así en el momento, medio agarrando ideas sueltas. Te cuento algo, hace ya 3, 4 años, supongo, di una conferencia en la Universidad de Buenos Aires, vinculado al rectorado, en un ámbito vinculado al rectorado de la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto? En un congreso, no me acuerdo del nombre, y planteé este tema de que la universidad debe trabajar para el mejoramiento de los otros niveles de enseñanza, y varias colegas, todos destacados, eran todos profesores universitarios, me dijeron, no, pero eso es tarea de los ministerios de educación, no de la universidad. Es decir, se cierran en la universidad y no piensan en el conjunto del sistema educativo. Evidentemente, la universidad como institución, la institución más importante educativa del país, debe pensar, también debe pensar en sí mismo, y hoy creo que lo he planteado claramente, también debe pensar en el resto del sistema y trabajar junto con el resto del sistema. Cuando yo tenía algunas funciones de conducción vinculadas con la conducción política, cargos ministeriales en el Ministerio de Educación de la Nación, en la década del 70 y luego en la época ya después del 83, planteé siempre de esos cargos la necesidad de trabajar con todas las provincias, con los ministerios de todas las provincias, con todos los sectores, es decir, y con todas las universidades, es decir, debemos hacer una gran Unión Nacional de la Educación para el mejoramiento de la educación en su conjunto, porque no podríamos mejorar la educación superior y la universitaria si no mejoramos la educación básica. Y nosotros tenemos la responsabilidad académica y social de ayudar a mejorar la educación básica, ¿no es cierto? Ayudarlo a mejorar en lo pedagógico y también en lo social, ¿no es cierto? El libro de la tesis doctoral de Pablo García muestra claramente eso, ¿no es cierto? Es decir, digamos, y muchas otras, hay mucha investigación, pero tenemos que asociar a la universidad en ese compromiso colectivo. Andrea Colombo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, agradecer a Norberto por todas sus palabras y me sumo a lo que estaba diciendo recién y a partir de lo que planteó Mario de sumar las otras institutos o las otras instituciones de formación
porque yo pertenezco al norte de la provincia de Santa Fe, a la ciudad de Reconquista, y trabajo en el instituto número 4, que para el norte de la provincia de Santa Fe es el más grande que hay. Para nosotros, para un instituto de formación docente, estamos matriculando alrededor de 4.000 alumnos anuales. Entonces, por ahí quedamos en el trabajo social, trabajamos mucho con la sociedad, y por ahí quedamos como desvinculados a lo que proponen por ahí las universidades. Entonces, proponemos o seguimos sosteniendo, y nosotros hacemos nuestras manifestaciones al Ministerio de Educación, esto de enlazar, de entramar redes, no solamente con los que pertenecemos al Ministerio de Educación, sino también con las otras instituciones de formación. En este norte contamos con muy pocas universidades de gestiones públicas, entonces por ahí también el que accede a la universidad son de gestiones privadas. Entonces queremos que también lo público, para atender lo social, se sume, digamos, a nuestras propuestas y al trabajo que hacemos desde el instituto para la sociedad. Esto que vos decías hoy de que la merma o, digamos, los números de ingresantes, se ve el índice de abandono también en los primeros años, es una constante que hace años que lo venimos viviendo dentro del instituto, y estamos trabajando para atender esas dificultades. Pero bueno, también como dijo Mario, empezamos a echarle la culpa o empezamos a ver lo que sucedió atrás y ahí terminamos en el nivel inicial. Pero también eso implica que hay que asumir compromisos con las universidades y con los ministerios, no solamente a nivel nacional, sino también dentro de cada provincia, cada una con sus realidades. Bueno, te agradezco el comentario, Blur, te agradezco tu comentario que sea de Reconquista. Yo trabajé bastante en Reconquista, años hace 30, 40, 30, 35 años atrás, no me acuerdo cuándo, con un proyecto muy innovador que nació en Reconquista y se extendió a otras provincias, que eran las escuelas de la familia agrícola. Probablemente por tu edad no las EFA. Existen, todavía quedan. Existen. Yo trabajé en los 80, en los 90. Y todavía en esta ciudad está el instituto que prepara a los profesores para las escuelas EFA. Así que también tenemos ese profesorado. Bueno, un gusto saberlo, porque yo trabajé con ellos, ayudándolos, porque me parecía un proyecto realmente innovador para la escuela secundaria, ¿no es cierto? Sobre todo para la escuela secundaria rural. Bueno, desde ya creo que es necesario hacer una gran concertación institucional. Esto lamentablemente a veces no ocurre. Tenemos que abrir nuestros ministerios, nuestras universidades, nuestros institutos. Yo trabajé en varias provincias, no en Santa Fe justamente, pero sí en otras provincias argentinas, en un proyecto muy interesante en las décadas del 80 y 90, que era, digamos, un trabajo de nuclearización de las escuelas, es decir, crear núcleos para que las escuelas primarias y secundarias se ayuden a sí mismos y trabajen conjuntamente, sobre todo aquellas de carácter más vinculado con lo suburbano y lo rural. Es más difícil en las escuelas urbanas. Lo hice en varias provincias, hubo resultados muy positivos, pero como pasa con gran parte de las innovaciones educativas, cambian los gobiernos, cambian las autoridades y los proyectos dejan de funcionar. La verdad es que si yo hiciera una lista de todos los proyectos en que participé y que no continuaron, sería frustrante. No me obliguen a frustrarme hoy viernes a la noche. No, jueves todavía. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Digamos, desde ya quedo a través del ámbito de educación permanente y continua de la Universidad, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Rosario, a disposición de ustedes. Ponemos a disposición nuestras investigaciones, nuestros trabajos, y ojalá que este
curso, este seminario y las 4 exposiciones que tienen sean realmente útiles para que mejoren su trabajo docente. A disposición de ustedes siempre. Gracias a ustedes, gracias por la posibilidad de comunicarme con la provincia de mi padre. Muchas gracias a vos, Norberto. Gracias a todos los presentes, gracias por la participación, gracias por estar, por permanecer. Realmente un placer convocarlos y bueno, y seguiremos invitándolos a los sucesivos foros. A disposición de ustedes. Muchas gracias, Norberto. Mira, prometiste mucho, te la vas a tener que ver ahora con nosotras porque te vamos a bombardear pidiéndote. y será un gusto satisfacerlos. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Buenas noches. Adiós, adiós. Para todas y todos. Chao.